Karen Horney, necesidades y tendencias neuróticas. Módulo 4. Karen Danielson Horney fue adiestrada en el psicoanálisis freudiano y tan pronto tuvo clara la posición teórica con respecto a las mujeres, se desligó de este enfoque y desarrolló su propia teoría. Criticó el concepto de la envidia del pene en la mujer, diciendo que entonces los hombres tendrían envidia de las mujeres, ya que ellos no podían concebir. Para ella, el psicoanálisis se enfocaba más en el desarrollo psicológico del hombre y no de la mujer. Sus experiencias personales y el entorno le ayudaron en el desarrollo de su propia teoría. La vida de Horney, 1885-1952. Karen Danielson Horney creció en un pequeño pueblo cerca de Hamburgo, Alemania. Era la segunda niña y desde muy joven envidiaba a su hermano mayor, Bert. Su hermano era atractivo y encantador, pero ella era más inteligente y más vivaz. Ella envidiaba a su hermano por el hecho de ser varón, ya que en esa época se consideraba a las mujeres como inferiores. Su padre y madre discutían constantemente. La madre se casó con el padre de Karen para no quedarse solterona. Karen percibía que sus padres no la querían y trataba de ganarse sus afectos. Continuando con la vida de Karen Horney. Horney se comportó como una niña modelo hasta los 8 años, que comenzó a presentar signos de rebeldía y hostilidad, ya que entendía que no la amaban lo suficiente. A los 14 años se enamoró de un profesor. A los 17 años se enamoró y su romance duró 2 días. Finalmente se decidió por estudiar medicina, profesión que era típica de hombres en aquella época. Continuando con la vida de Horney. Horney tuvo un romance con Erich Fromm por 20 años y la culminación de este le afectó. Desde 1932 hasta 1952 trabajó en las facultades de los institutos psicoanalíticos de New York y Chicago. Fundó The Association for the Advancement of Psychoanalysis. En 1941 fundó el Journal of Psychoanalysis. Dedicó sus últimos años a ofrecer conferencias, a escribir y como terapeuta. Su matrimonio y carrera. Esta se casó con Oscar Horney y tuvo 3 hijas. Por 17 años de matrimonio sufrió de infelicidad y somatizaba los síntomas de su ansiedad y terminó en un divorcio. Tanto en y fuera del matrimonio, Horney tuvo muchas experiencias amorosas. Psicoanálisis de Horney. Fue psicoanalizada por Carl Abraham y encontró que el proceso no le ayudó mucho. Comienza un proceso de autoanálisis usando los conceptos de compensación e inferioridad desarrollados por Adler. En su análisis concluye que necesitaba sentirse superior por no ser atractiva, sentía complejos de inferioridad que le llevaron a estudiar medicina y tener varias relaciones como hacían los hombres de esa época. Necesidad de estar seguro y sentirse seguro en la niñez. Horney creyó que las fuerzas sociales en la niñez, no las fuerzas biológicas, influyen en el desarrollo de la personalidad. No hay ni etapas de desarrollo universales ni conflictos infantiles inevitables. En cambio, la relación social entre los niños y sus padres es el factor clave. Horney creyó que la niñez era dominada por la necesidad de la seguridad y por la cual ella resaltó la necesidad de la seguridad y libertad del miedo en su propia teoría. Continuando con la necesidad de estar seguro y sentirse seguro en la niñez. Si los infantes experimentan un sentimiento de seguridad y una ausencia de miedo, esto es decisivo para determinar la normalidad del desarrollo de su personalidad. Si los niños son descuidados o maltratados, estos pueden desarrollar conductas neuróticas que pueden redundar en sentimientos de desesperanza. El maltrato hace que los niños repriman la hostilidad hacia sus padres. Si se ponen hostiles, se pueden sentir culpables con sus padres.
Los niños tienen que percibir que el amor que se les brinda es real. Ansiedad, la base para la neurosis. La ansiedad. La ansiedad es una sensación generalizada de la soledad y la impotencia, la base de la neurosis según Horney. Es la base sobre la cual se desarrollan todas las neurosis posteriores y está inseparablemente ligada a sentimientos de hostilidad, impotencia y miedo. En la niñez tratamos de protegernos contra la ansiedad básica de 4 maneras muy diferentes. Asegurar el afecto y el amor, ser sumisos, alcanzar el poder o alejarse. Estas eran las 4 formas de cómo manejar la ansiedad básica. Protecciones contra la neurosis, nos dicen Horney. Asegurar el afecto y el amor, ser sumiso, alcanzar el poder, retirarse o alejarse. Son estas 4 protecciones que nos dice la autora que los seres humanos tenemos que aprender a desarrollar para protegernos contra la neurosis. Necesidades y tendencias. En términos de las necesidades, los componentes de la personalidad del cumplimiento son el afecto y aprobación y una pareja dominante. ¿Cuál es la tendencia? De moverse hacia los otros. Un poco la experiencia personal de Horney ante la búsqueda del cariño de otras relaciones, aún estando casada. Componentes de una personalidad agresiva. El poder, la explotación, el prestigio, la admiración y el logro lleva a moverse contra los otros. Tener tendencias neuróticas contra otras personas. También tenemos los componentes de la personalidad distante, la autosuficiencia, la perfección, los límites de vida reducidos, lo que hacen que entonces el movimiento sea hacia el alejamiento. Tendencia dominante. Horney encontró que en la persona neurótica una de estas 3 tendencias es dominante, mientras que las otras 2 están presentes en menor grado. Por ejemplo, la persona que es predominantemente agresiva también tiene alguna necesidad de cumplimiento y desprendimiento. La tendencia neurótica dominante es aquella que determina los comportamientos y actitudes de las personas hacia los demás. Conflicto. El conflicto, según Horney, se define como la incompatibilidad básica de las 3 tendencias neuróticas. Este conflicto es el núcleo o el centro de la neurosis. La diferencia entre la persona normal y la persona neurótica reside en la intensidad del conflicto. Es mucho más intenso en el neurótico. Las personas neuróticas deben luchar para evitar que las tendencias no dominantes se expresen. Son rígidos e inflexibles, encontrando todas las situaciones con comportamientos y actitudes que caracterizan la tendencia dominante. Autoimagen idealizada y la tiranía de los debería. La autoimagen idealizada es esa capacidad que tenemos los seres humanos para idealizarnos a nosotros mismos o exagerar quiénes somos realmente en términos de nuestra imagen. Para la gente normal, la autoimagen es un cuadro idealizado que se construyó en una evaluación flexible y realista de sus capacidades. También se puede convertir en la aspiración que tenemos. Ahora, para un neurótico, la autoimagen se basa en una autovaloración inflexible e real. Ahí está la diferencia entre alguien normal y alguien neurótico, nos diría Karen Horney. Ahora, también está la tiranía de los debería. Es un intento de darse cuenta de un ideal inalcanzable de la autoimagen al negar el ser verdadero y comportarse en términos de lo que pensamos que deberíamos estar haciendo. Los debería son cuando, por ejemplo, uno dice yo debería haber hecho aquello cuando no lo hice. O sea, debí haber hecho algo que tuve que repensarlo y darme cuenta de que no lo hice y lo debía haber hecho. El problema de la tiranía, y muy bien lo dice Horney, es que es hacer una revisión al pasado de lo que ya no
podemos cambiar. Yo debía haber hecho esto, pero no lo hice. Claro, en términos neuróticos, una persona que está presa de los deberías es aquella que se está cuestionando constantemente lo que debió haber hecho y no hizo, sin mirar cómo lo aprendido en el proceso me puede servir en el aquí y en el ahora, camino al futuro. Ese es uno de los problemas de la tiranía de los deberías, que lo que hace es que realmente lleva a que una persona desarrolle neurosis tratando de revivir un pasado que ya no volverá. Así que lo normal sobre esto es yo hacer un análisis de lo que debía haber hecho, no hice, estar claro de que no lo hice, y cuando experimente situaciones similares, aprender de lo que no hice, pero hacerlo en el momento que me toca. Así que un poco esa tiranía es típica. Incluso en la terapia racional emotiva de Albert Ellis, este concepto de los deberías es bien importante porque mucha gente queda preso de su pasado. Debía haber hecho esto y no lo hice. ¿Por qué no hice aquello y debía haber hecho lo otro? Cuando ya la realidad es que si uno hace un análisis ponderado, lo que ya pasó, pasó. Yo no lo puedo cambiar. ¿Qué yo puedo cambiar? Lo que estoy haciendo en el presente y lo que puedo proyectar a hacer en el futuro. Externalización. Una forma en que los neuróticos intentan defenderse contra los conflictos internos causados por la discrepancia entre la autoimagen idealizada y la verdadera es mediante la externalización, proyectando los conflictos hacia el mundo exterior. Este proceso puede aliviar temporalmente la ansiedad causada por el conflicto, pero no hará nada para reducir la brecha entre la autoimagen idealizada y la realidad. La externalización implica la tendencia a experimentar conflictos como si estuvieran ocurriendo fuera de uno. También implica representar las fuerzas externas como la fuente de los conflictos. O sea, en nosotros, Freud a eso le llamaba racionalización, pero muchas veces los seres humanos tratamos de buscar excusas o tratar de justificar lo que es responsabilidad nuestra, adjudicársela a factores externos o exógenos. Así que, y eso se convierte en una fuerza de conflicto. Yo puedo estar peleando contra fuerzas externas realmente, o puedo estar haciéndolo de manera ficticia. Si lo estoy haciendo de manera ficticia, ahí es donde entra la neurosis, nos diría Karen Horney, y estoy externalizando el conflicto. Psicología feminista. Horney estaba disgustada con la posición machista que asumía la teoría del psicoanálisis y decidió reconceptuar la teoría para que se pudieran entender los problemas de las mujeres desde la perspectiva psicoanalítica. Desarrolló el concepto de la envidia de la barriga del embarazo como una antítesis a la envidia del pene. Establecía que los sentimientos de inferioridad llevaban a que las mujeres quisieran ser inconscientemente hombres y eso creaba inhibiciones. Continuando con su psicología feminista, Horney no creía en el papel sexual del complejo de Edipo de Freud. Creía en que la mujer podía ser profesional y madre a la vez. Entendía el valor de la cultura en la formación de la personalidad y cómo las culturas marginaban el papel de la mujer en el mundo laboral. Naturaleza de la teoría de Horney. Es una teoría más optimista. También la biología no es un impedimento para desarrollar la personalidad. Los aspectos sociales y culturales son importantes para desarrollar la personalidad. La crianza es determinante en la neurosis y los seres humanos también tienen la capacidad de superarse, bien parecido a Adler. Evaluación de la teoría de Horney. La terapia debe ser activa entre el psicoanalista y el cliente. Usaba la asociación libre para evaluar las respuestas conscientes. También creía que el análisis de los sueños revelaba el verdadero self del cliente.
Algunos investigadores han usado pruebas para evaluar las tendencias tecnológicas tales como el Horny-Coolidge Type Indicator. Investigaciones sobre la teoría de Horney. Gente que obtiene altas puntuaciones en la escala de tendencias neuróticas agresivas no puede desempeñar bien académicamente, no puede tener problemas de salud mental, son más propensos a especializarse en negocios que en profesiones de ayuda. Las personas que obtienen puntuaciones altas en la escala de competitividad neurótica tienden a ser neuróticos, narcisistas, autoritarios y con baja autoestima. Aplicaciones de la teoría de Karen Horney a la psicología industrial organizacional. También, usando esta teoría, podemos evaluar dinámicas organizacionales donde podemos observar comportamientos neuróticos de individuos dentro de grupos. También el desarrollo gerencial, como identificar personas que tienen distintos tipos de neurosis, pero tienen mucho potencial para ser efectivos como líderes y ayudarles a superarla. La evaluación por varios evaluadores o la evaluación de 360 grados, donde varias personas pueden identificar aspectos del carácter y la personalidad que son afines o no con el puesto. Manejo del cambio. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que las personas neuróticas tienden a enfrentar problemas para manejar los cambios. Uso de instrumentos de personalidad, como distintos instrumentos pueden estar atados a esta teoría y para dar coaching gerencial y desarrollo de líderes. Otra teoría interesante que se divorcia en cierto grado del psicoanálisis y que también presenta dos aspectos conductuales y aspectos cognitivos. Y desde luego la formación de la personalidad por medio de la interacción social con otros.